Ujú. y ahí yo te evalúo, ¿ya? Por Ya, favor. gracias. Gracias, Gracias profesor. a ti. Espero, Alejandra, que ese no haya sido el motivo de tu visita a esta clase, pues, ¿ah? No, sí estoy siempre en clase. Ya. Ya, a ver, ¿en qué habíamos quedado, chicos? Que la verdad que la memoria me tiene un poco traicionada, traicionado en el fondo. Estábamos, estábamos viendo los principios del juicio oral. Ya, Vimos el de la continuidad, vimos los no te escuché bien, Diego. intervinientes y tenemos que ver ahora el de publicidad, si no me equivoco. Ya. Entonces Quedamos vimos, justo en ese de publicidad. vimos el anterior, Sí. vimos la presencia. Según mi ¿Sí? apunte, sí. Perfecto. Gracias, Diego. Tú siempre estás atento y permanente, inserto en lo que es la asignatura. Eso es muy importante. La verdad que finalmente son ustedes los beneficiados. Yo estoy contento con el curso porque el curso ha rendido bien, ¿no? Dentro de la molestia que es estar en este encierro, ¿no? Porque es una molestia, yo creo, para todos ya. Pero hay que continuar, ¿no? No nos queda otra. Bien, vamos entonces a continuar con los principios de este juicio oral, que sigue siendo para nosotros una novedad, ¿no? Para nuestro sistema procesal. De hecho, yo creo que muchos juristas nuestros, abogados y jueces, siguen añorando el sistema antiguo, pero la verdad que el sistema actual es, en mi opinión, muy superior al antiguo y da más garantías, que es lo más importante de todo. Bueno, la publicidad, en definitiva, lo que importa, a propósito de garantías, es que de una u otra manera se pueda transparentar lo que ocurrió en ese juicio en particular. Que se sepa finalmente eh, cuáles fueron las pruebas, por ejemplo, aportadas por las partes, eh, y si realmente desde afuera, desde una visión, por así decirlo, testimonial, se pueda advertir, primero que todo, si se desarrolló o no el juicio. Segundo, si estuvo presente o no el imputado. Tercero, si el imputado verdaderamente fue defendido. Cuarto, los testigos que declararon, cómo lo hicieron. Entonces se presenta un escenario que de una u otra manera va a legitimar el juicio oral. La publicidad lo que hace es legitimar el juicio oral. A diferencia de la mediación, en mi opinión, que la mediación, más que legitimar el juicio oral, lo que hace es darle existencia o vida propia, ¿no? Es un requisito de la esencia, la mediación. Yo pienso que la publicidad tal vez no es un requisito de la esencia para el juicio oral, pero sí lo legitima de todas maneras. Lo legitima porque finalmente terceros ajenos al juicio van a estar observando qué es lo que ocurrió efectivamente en esa puesta en escena de la producción de la prueba, de la generación de la prueba, y cuál teoría del caso finalmente convenció más al tribunal, ¿no? O fue más convincente, entendiendo claramente que si bien es cierto la publicidad no debiera de generar ninguna distorsión en la decisión del tribunal, porque quien decide finalmente es el tribunal, pero si esa publicidad, vuelvo a insistir, eh, aporta porque de una u otra manera vamos a tener
vamos a tener el elemento, una suerte de certidumbre, digo yo, una suerte de certidumbre, que a lo menos el juicio se realizó, que es lo que no importa, la verdad, y que estuvieron presentes los jueces y que estuvo presente el imputado. Y no como ocurría en el sistema inquisidor, en donde lamentablemente muchas veces se fallaba en contra de una persona sin que esa persona ni siquiera hubiese conocido al juez, por ejemplo, y sin que hubiesen habido efectivamente terceros ajenos al juicio que hayan dado fe de que aquel se realizó y que ocurrió lo que dice el fallo finalmente, ¿no es verdad? Eso no ocurría en el sistema inquisidor, por el contrario, había una suerte de secretismo que lo único que hacía era deslegitimar el sistema penal que existió antes. Como toda regla general, vamos a encontrar algunas excepciones a esta regla general. Y las excepciones, por suerte, van a estar fundadas en motivos de protección a la intimidad, el honor, la seguridad de las personas, evitar divulgar secretos protegidos por ley, etc. En esas circunstancias muy excepcionales se va a poder impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala de audiencia, como también se va a poder impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas. Yo siempre en este segundo caso, en la letra B, cito como ejemplo alguna suerte de prueba que podría generar un grado de pudor. Y cito como ejemplo la violación. Resulta de que la víctima es una joven que aparece como completamente dañada, ¿no?, en su órgano genital. Y la joven, en su relato, señala de que su agresor sexual tenía un miembro grande, y eso fue lo que la dañó finalmente. Sin prejuicio que por cierto la fuerza también o la resistencia influye, pero digamos lo que ese fue el relato que hizo la víctima. Y resulta de que la defensa le ofrece al tribunal como prueba que sea observado el miembro del victimario. Y resulta que el miembro del victimario, más allá de fotografías, ¿no?, el miembro del victimario resulta ser bastante diferente a lo que desarrolla o expresa la víctima. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Que es un ejemplo un tanto absurdo, o más bien que absurdo, yo diría un ejemplo vulgar, ¿no, verdad? Porque podría ocurrir que la práctica de pruebas específicas sea necesariamente, sea necesario que sea oculto para el resto de las personas, no por una cuestión de publicidad necesaria, sino que por una cuestión de pudor, por una cuestión, yo diría más bien de derecho de las personas, ¿no, verdad? Entendiendo que acá lo que importa es, de una u otra manera, probar la manera como se desarrollaron los hechos. Y ante delitos como los cuales estoy mencionando ahora, la defensa no puede descartar ningún medio de prueba, por muy absurdo que le parezca o por muy vulgar que le parezca. Entonces, por eso cito este ejemplo. Podrían haber otras pruebas específicas, ¿no?, relacionadas con otros delitos. Pero acá lo que se pretende, en el ejemplo que les puse, evitar precisamente es, en este caso, que la prueba sea mal
mal interpretada, ¿ah? Que se preste para comentarios indebidos, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad que todavía en ese contexto, la verdad que muchas veces se distorsionan, ¿no? Algunos hechos y por eso a veces evitar también, yo diría en algunos casos, a la prensa. Por ejemplo, en el sistema americano, ustedes saben que los juicios no son difundidos públicamente. De hecho, no hay reproducción a través de la prensa, ¿no? Solamente se permite que las personas puedan ingresar algunos, pero me refiero puntualmente no grabar el juicio. La explicación que se da, sobre todo para el sistema americano, es que no se pretende contaminar o se pretende en este caso evitar que se contamine al jurado. Porque a diferencia del sistema americano, quien falla, quien decide la culpabilidad del imputado es el jurado, que son personas comunes y que eventualmente podrían verse su decisión distorsionada por algún comentario que no sea lo que ellos vieron. Que en definitiva, de hecho, el jurado queda absolutamente aislado del resto de la sociedad, de la ciudadanía, mientras dure el juicio, precisamente para no contaminarlo. Pues bien, acá en Chile, la verdad que aquello no ocurre porque quienes fallan son jueces que se entiende que tienen una preparación mayor, ¿no es verdad? Y que debieran de estar a lo menos, debieran estar preparados para no verse, en este caso, contaminados con la, los comentarios o los dichos de la prensa, por ejemplo. En mi opinión esto es complejo, no es fácil, yo diría más bien difícil, porque de una u otra manera los jueces también forman parte de la sociedad y a veces se generan presiones, yo diría, de carácter publicitaria, en donde hay una gran expectación y esa gran expectación podría a veces distorsionar de una u otra manera ciertas decisiones. En mi opinión, aquello no ocurre tanto en los juicios orales, porque los juicios orales, en la mayoría de los casos, los que son de notoriedad pública, como son largos, son más bien prolongados, no hay un seguimiento completo, normalmente tal. Pero sí ocurre, por ejemplo, en otras audiencias como la que ustedes ya fueron testigos, audiencias de prisión preventiva o de medidas cautelares, que son menos largas, ¿no? Siguen siendo extensas, más allá de lo que debieran ser. Pero en esa audiencia la verdad que uno advierte que efectivamente se genera, en mi opinión personal, se podría generar cierto grado de distorsión en la judicatura a veces, ¿no? Por la presión que existe en relación sobre todo a la culpabilidad del individuo, ¿ah? Entre paréntesis, ¿leyeron el trabajo de prisión preventiva o no? Que salió publicado en la página del Congreso Nacional. ¿O no lo leyeron? Yo lo leí, profesor. Es muy interesante ese trabajo porque hay una materia que está hoy día vigente, yo les diría, y que tiene que ver con la ponderación de los derechos fundamentales.
cuando hay colisión de derechos fundamentales. Entonces, esa materia está muy relacionada con esta otra materia que estamos estudiando ahora, y yo diría que en más de alguna asignatura, como ocurre con el derecho procesal, y en particular con el derecho procesal penal, el derecho se ha ido constitucionalizando. O sea, cada vez más hay que saber derecho constitucional para poder abordar estas otras materias que orgánicamente hablando son de menor entidad, ¿no? Entonces, este relato de trabajo, estos trabajos que van surgiendo, que hay muchos problemas, ¿ah? Nos permiten entender una suerte de relatividad que existe, ¿ah? Más allá que los positivistas puedan decir de que hay que estar según el texto de la norma, o los moralistas señalen de que hay que estar conforme a los principios, qué sé yo, siempre va a haber una suerte de relativismo, y en donde lo que va a importar mucho va a ser la argumentación. Y es la argumentación la que finalmente nos convence y legitima nuestras decisiones, ¿no es verdad? Era simplemente un comentario porque yo entiendo que ustedes, más de algunos, yo creo que varios, tienen que haber leído el texto y tener sus propias ya convicciones, ¿no? Y van probablemente a tener que aplicarlo en las evaluaciones que siguen en el curso. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar, a esta suerte de publicidad que existe? Acá existe una prohibición, podría existir una prohibición al fiscal o a los demás intervinientes que entreguen información a medios de comunicación. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes prefieren un fiscal que sea generoso con los medios de comunicación? ¿O prefieren a un fiscal que oculte información o que no la divulgue? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto? Yo pienso que depende del caso. Por ejemplo, me hubiese gustado que en el caso de Ámbar no diesen tanto detalle. Al Ya, menos para mí fue súper crudo. ya. Tú lo relacionas con la crudeza de cómo ocurrieron los hechos. Sí. Y también Ya, creo que estratégicamente, si estuviese yo en el caso, no me gustaría que mostrar toda la evidencia. Creo ya, que también me reservaría cosas. ya. Ok. Gracias, Bárbara. ¿Algún otro comentario? Profesor, Estos temas son muy recurrentes y yo diría muy humanos, ¿ah? Paulo, Sí, que a contrario de Bárbara, yo no diría que dependiera del caso, sino que a mí me gustaría que en todos los casos hubiera cierta ya, reserva, por respeto más que nada a las partes, porque tal como dice hubiese Bárbara, reserva. sí, ¿No? no dependiendo del caso, sino que en la mayoría de los casos, Ya, porque por respeto a las partes, tal como dice Bárbara, hay información sensible, hay afectados, entonces creo que sería ideal que la prensa se mantuviera alejada de la ajena. información del caso, sí, Ya, y que se quedara solamente en conocimiento de las partes del fiscal, del defensor y del juez. ya. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra opinión? Profesor, disculpe, Tema, ¿cómo está el tema? ¿y no sería posible que nos dieran, por ejemplo, los nombres de las víctimas? Porque, por ejemplo, de Ámbar nos dieron el nombre, nos dieron la foto, o sea, no sé, considero que su carita anda dando vuelta como por todas las redes sociales y lamentablemente también tenemos que entender que no es una vergüenza para la víctima. Pero no sé si como hermana, como mamá, a lo mejor te va a gustar que la foto de tu hija, que sufrió algo tan grave, tan horrible, la vea todo el mundo. Sí, ¿Me entiende? A lo mejor decir la noticia, pero mantener en reserva lo que es el nombre de la víctima. entiendo.
¿Algún otro comentario? Profesor, yo de parte como poniendo de la fiscalía, si lo publico, sería una parte es como que si alguien tuviera alguna información acerca de eso, gracias a esa publicación o medio de comunicación, podríamos llegar a tener más información. También Sí. podría ser en ese caso. Sí, la verdad que acá da para ambos lados, ¿ah? A propósito de lo que dice Cristian. Siempre teniendo en cuenta de que lo que estamos discutiendo son libertades versus derechos de las víctimas, ¿no? Teniendo en cuenta aquello, desde la mirada del Ministerio Público, yo pienso que el Ministerio Público se legitima más en la medida que la ciudadanía sepa cuál es la investigación. Estoy de acuerdo también con el comentario de los alumnos y alumnas, en el sentido que tal vez no es necesario publicitar toda la prueba, ¿ah? Pero sí informar. Yo soy partidario de un Ministerio Público que informe, porque en la medida que informe, obviamente la ciudadanía toda se va a enterar de cuál es el conducto de esa investigación. Ahora bien, dicho esto, yo pienso que esto no debiera estar en la norma jurídica necesariamente. Esto que acabamos de señalar debería formar parte de pautas, de ciertos protocolos, de ciertas conductas que en mi opinión son mucho más relevantes que estar estableciendo reglas, menos en un código de procedimiento penal, porque lo único que hace es muchas veces establecer criterios rígidos y que entran por la fuerza, que no es la idea en este caso, ¿no? Sino que finalmente la persona, la sociedad, se convenza de que lo mejor dentro de un juicio oral es, por ejemplo, proteger debidamente a las víctimas, como lo decía Emma, a la familia de la víctima, lo cual no significa que yo voy a ocultar información vinculada con los medios de prueba, señalando, por ejemplo, que el Ministerio Público cuenta con este medio de prueba, con este otro, sin necesidad de publicarlo, por así decirlo, ¿no? ¿Verdad? Podría ser también ocultar nombres perfectamente. Individualizar a las personas no es lo correcto, tal vez, ¿no? Pero en ese escenario yo soy partidario de un Ministerio Público muy, muy en contacto con la ciudadanía. ¿Mm? Porque es la manera que tiene el Ministerio Público de legitimarse, ¿no? ¿Verdad? Y por otro lado, en relación con la víctima, la víctima a través del querellante preferentemente tendrá que desarrollar y ejercer derechos que le puedan competir a la familia de la víctima, qué sé yo, para, por ejemplo, como veíamos recién en relación con el juicio, impedir que ocurra algo dentro del juicio mismo, que no se publiquen algunas cosas, qué sé yo. Pero eso ya deberá ser suerte del creyente en relación con la víctima probablemente tal. ¿Ah? Esa es la percepción que tengo yo al menos respecto de cómo debiera operar el sistema. Bien, en relación entonces a lo que estábamos comentando, a la publicidad, existe una prohibición también, o podría existir una prohibición al fiscal y a los demás intervinientes que entreguen información a medios de comunicación, un poco en el sentido de lo que estábamos comentando antes. Pero eso va a ser determinado finalmente por resolución judicial. Tiene que haber una resolución judicial fundada que así lo señale. Y las partes también pueden solicitarle al tribunal
que no intervengan en el juicio los medios de comunicación social. Obviamente que si las partes están de acuerdo, el tribunal va a acceder. Y en ese contexto, por cierto, en mi opinión, esa resolución también deberá ser fundada porque los medios de comunicación, de una u otra manera, lo que hacen es legitimar el juicio, darle validez al juicio. Pero las partes están en su derecho de solicitarlo cuando no quieren que esto se ventile demasiado. La oralidad, que es otro principio que aplica acá, ¿no? ¿Verdad? La oralidad acá la debemos de entender en un sentido diferente a como la hemos ido entendiendo en el desarrollo del estudio del proceso en general. Porque la oralidad preferentemente acá no es argumentativa, y acá me gustaría mucho que ustedes se quedaran con esta frase, con esta idea. La regla general de nuestro sistema procesal hoy día, en lo que es el proceso civil, en lo que es muchas audiencias, inclusive de procesos orales, es que estas audiencias o esta oralidad sea de naturaleza argumentativa. Y el mejor ejemplo son las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde se discute una medida cautelar. ¿Qué significa que sean argumentativas estas audiencias por regla general, en su mayoría? Significa que no se va a discutir prueba alguna. No va a haber un testeo de la prueba, no va a haber un debate sobre la prueba. ¿Entienden? Por ejemplo, cuando uno alega ante una corte de apelaciones, no hay debate de prueba ahí. Cuando uno alega un recurso de apelación, por ejemplo, no hay debate de prueba, uno expone simplemente. Expone hechos, expone el derecho, pero no hay debate probatorio, o sea, la prueba no va a ser testeada por ambas partes. Entonces, dentro de ese escenario, la oralidad que todos conocemos, la oralidad común que todos conocemos, esa es una oralidad argumentativa. Dicho esto, la gran diferencia con un juicio oral es que dentro de un juicio oral no va a haber oralidad argumentativa. Y eso es lo que hoy día hace diferente al juicio oral y hace diferente, por cierto, a todas aquellas asignaturas cuyo objeto principal sea el enseñar técnicas de litigación oral, en donde lo que se va a pretender es precisamente a través de una interrogación, preferentemente, por ejemplo, con los testigos, ya sea propio o de la contraria, uno va a extraer información y esa información va a llegar al tribunal. Entonces, es esa oralidad la que se relaciona, vuelvo a insistir, con los medios de prueba, es la que va a ser determinante en este juicio oral. A eso apunta la oralidad que se refiere el sistema acusatorio hoy día. Sin perjuicio de aquello, también vamos a encontrar con nos vamos a hallar con ciertos momentos del juicio oral que van a ser argumentativos, como ocurre en la clausura del juicio oral, según vamos a ver a continuación. Claro, en la clausura del juicio oral se le da a cada parte un momento, unos minutos, para que señalen su opinión respecto de lo que ocurrió en el juicio. Pero esta opinión de cada una de las partes, llámese Ministerio Público y defensor preferentemente, siempre, por muy argumentativa que fuere, tiene que apoyarse necesariamente en lo que se produjo en el juicio, en la prueba que se produjo en el juicio. Entonces, va a haber una argumentación probablemente al final del juicio,
pero esa argumentación va a estar ligada a esta oralidad no argumentativa, que es la manera como se produjo la prueba finalmente. ¿Ah? Eso es lo que quería señalarle, porque creo que es importante que ustedes lo entiendan así. La oralidad se interpreta en términos generales, o sea, por ejemplo, también la oralidad va a manifestarse en relación a las resoluciones judiciales que se dicten dentro de este juicio oral. Mejor ejemplo de todo, creo yo, son las resoluciones judiciales que se van dictando en la medida que se van fallando incidentes. Más que la sentencia definitiva propiamente tal, porque la sentencia definitiva lo que va a hacer el tribunal inicialmente es dictar un veredicto. Ese veredicto es oral, pero la sentencia definitiva va a estar escriturada. Entonces ahí no se aplicaría la oralidad propiamente tal. ¿Ah? Sí creo que en otras resoluciones judiciales de menor entidad, como vuelvo a insistir, autos o sentencias interlocutorias, donde efectivamente al fallar incidentes, se van a dictar las sentencias de manera oral, las resoluciones, digo, y las partes van a tomar conocimiento en la misma audiencia y tendrán derecho a recurrir o no. Bien, ¿alguna pregunta en relación a lo señalado? Sigamos adelante entonces con el desarrollo de la audiencia de juicio. La verdad es que resulta curioso, pero más allá de las reglas que existen en el Código Procesal Penal, esta parte que estamos viendo es bastante resumida. No es desarrollada, por decirlo así. Y no es tan desarrollada porque lo que acá importa es lo que va a ocurrir en el juicio mismo. Acá no nos vamos a llenar de escritos técnicos, de literatura, de dogmática tal vez, sino que acá van a importar otras cosas como lo que acabo de mencionar, o sea, algo tan simple y sencillo como saber interrogar a un testigo, por ejemplo. O traer otros medios de prueba, documentales, pero que siempre sean idealmente respaldados por personas que lo emitieron. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al informe pericial. Pues bien, acá lo que interesa entonces es entender más o menos cuál es la columna vertebral o saber cuál vendría siendo la columna vertebral o la estructura de este juicio oral. Y el juicio oral comienza con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, como bien lo señalan los americanos, porque acá cuando yo menciono la palabra alegato, se genera una distorsión. Los americanos a este alegato de apertura le llaman declaración de inicio o el opening. ¿Y por qué digo que es declaración de inicio más que alegato de apertura? Porque lo que va a hacer cada una de las partes, y acá pongan atención los que se inscribieron en litigación, que más tarde nos vamos a reunir, lo que sucede acá fundamentalmente es un relato de los hechos ajeno a cualquier calificativo de los mismos. O sea, mientras yo me aleje de mi opinión personal, voy a darle mayor validez a mi relato. Se trata de un relato total y absolutamente descriptivo. Cuando yo señalo que los hechos no deben ser calificados, es porque la persona que interviene, por ejemplo, no es macabra,
no es una persona asesina y el asesino, no, es simplemente describir lo que hizo esa persona, no darle un calificativo, ¿me entienden? Según la versión de cada uno, ¿no es verdad? Si la defensa dijo que no intervino, señalar que no intervino porque, por ejemplo, a esa hora, en ese momento, se encontraba en tal lugar, desarrollando tal actividad, con tal persona. Entonces, en esta declaración de inicio va a ser muy importante este relato, porque este relato va a servir de idea de cómo comienza, por así decirlo, la puesta en escena, cómo comienza mi teoría del caso. Dicho de otra manera, cómo yo logro al tribunal, a través de este relato de inicio, logro que el tribunal tenga interés en mi teoría del caso. Como con este relato de inicio logro acaparar la atención del tribunal. Y nótese que estoy usando una palabra argumentativa, pues, ¿no? Acaparar. Claro, porque yo desde un comienzo quiero que en este caso, con el índice del libro, por así decirlo, o con el prólogo del libro, yo ya me sienta motivado, ¿no es verdad? Motivación, o sea, aparece otro término que es subjetivo, ¿no? Motivación, como acaparo, como en este caso logro que ese tribunal me escuche verdaderamente, ¿no es verdad? En lo que es mi relato. Claro, si yo le pongo a esa declaración de inicio, esto lo digo para todo el curso y obviamente que los que están en litigación se van a ver beneficiados. Si yo le pongo un título a esto, va a ser mejor aún, ¿no es verdad? Un título, por ejemplo, de un homicidio. Yo le podría poner a ese título un título, a ese relato le podría poner un título que sí podría manifestar algo, ¿no es verdad? Como por ejemplo, homicidio en la calle tanto. Sí, yo soy de la idea que tal vez ese título no deberá ser tan argumentativo como hablar, por ejemplo, de un homicidio brutal, porque ahí yo estoy dando argumentos ya, ¿no es verdad? Estoy calificando el hecho. Tal vez, si no lo califico tanto y digo homicidio en la calle tanto, ya por lo menos podría dar inicio a un relato que fuera convincente. Y va a ser convincente, vuelvo a reiterar, en la medida que yo no incorpore apelativos, descalificativos u otros conceptos que de una otra manera involucran opiniones personales de cómo ocurrieron los hechos. Entonces acá van a intervenir todos los que interpusieron acción o los que están defendiendo. Intervendrá el Ministerio Público en primer lugar, luego le seguirá el querellante y demandante civil, y finalmente va a intervenir el defensor. Luego que hayan ocurrido estos alegatos de apertura, y aquí la verdad que, en mi opinión, el código se equivoca desde la mirada de un litigante. La estructura que establece nuestro legislador es que va a tener opción, si el defensor así lo solicita, va a tener opción para que el imputado declare. Y acá creo yo particularmente que el código se equivoca porque utiliza términos indebidos. De partida, los imputados, que vendría siendo un verdadero testigo, finalmente,
no declaran, sino que los testigos son interrogados. Claro, porque yo como persona, lo que finalmente quiere el código con esto es que el imputado sea oído. Pero la manera en que el imputado sea oído no puede ser de manera libre y espontánea, sino que debe ser a través de una técnica, de un escenario, digámoslo así, estructurado. O sea, no es llegar y poner que una persona empiece a relatar lo que quiera o lo que desee, ¿me entienden? Y más aún, equivoca, pienso yo, el contexto de cómo debiera ser la declaración de esta persona, que no es declaración, en mi opinión no debiera ser declaración, equivoca el rumbo porque luego señala que luego de declarar el imputado, el primero en interrogarlo va a ser el fiscal. Y resulta que el fiscal no es, el imputado no es testigo del fiscal. Grave error. Grave error. Bueno, esto la verdad que lo pongo en un escenario bastante relativo, porque yo sé que muchos de ustedes no me van a estar entendiendo tal vez ahora, no tienen por qué entenderme tampoco, porque son cuestiones más bien de litigación oral, probablemente tal. Pero les digo de inmediato que el imputado no puede ser interrogado primeramente por el fiscal. Deberá ser interrogado por el defensor, porque en este caso el imputado es testigo del defensor y no precisamente del fiscal. Lo que importa acá es saber al menos que tiene derecho, por ahora, en cuanto a lo que es la regla, tiene derecho desde un comienzo el imputado a intervenir, ¿ya? A través de esta declaración. Mal o bien, según sean las técnicas de litigación existentes, pero tiene derecho a intervenir. Luego que se ha generado esta declaración de inicio, y algo se me escapaba, acá en esta declaración de inicio cada una de las partes va a exponer su teoría del caso. Y cuando yo hablo de teoría del caso, me estoy refiriendo puntualmente a cómo los hechos los circunscribo en relación al Ministerio Público, como los hechos yo los circunscribo dentro de un tipo penal, por ejemplo, dentro de un homicidio, dentro de un robo. Y la defensa, conforme a su teoría del caso, cómo es capaz de lograr no circunscribir esos hechos dentro de un tipo penal. Cómo esa defensa va a relatar esos hechos indicando de que dentro de esos hechos nunca hubo homicidio, nunca hubo robo, por ejemplo. O bien, si quiere desde un comienzo alegar alguna eximente de responsabilidad, señalar que sí lo hubo, pero que en definitiva lo que ocurrió, por ejemplo, fue en defensa propia. ¿Me entienden? O sea, la defensa finalmente lo que hace en su relato fáctico es decir, sí, ocurrieron los hechos de esta manera, pero le agrego otros elementos fácticos, que no es precisamente lo que dijo el Ministerio Público, pero sigo con un relato fáctico, ¿me entienden ustedes? Y la dogmática se agregará al final. ¿Me captan o no? Yo tengo que introducir otros elementos fácticos para finalmente acreditar, por ejemplo, la versión de una legítima defensa. No me basta con decir mi representado actuó en legítima defensa, ¿me entienden o no? Yo tengo que decir mi representado resulta que
habiendo sido agredido por la persona acá presente, por la víctima, mi representado lo que hizo finalmente fue dar respuesta a esa agresión y, utilizando este medio de prueba y este otro medio de prueba, por ejemplo, logró repeler esta agresión, significando con ello que, si bien es cierto, se provocaron lesiones en la persona de tanto, pero mi representado logró en este caso evitar lesiones mayores en su persona, por ejemplo. Algo así, ¿no? Yo introduzco hechos nuevos, en definitiva. Claro, cuesta a veces no calificarlos, es una cuestión no fácil, una cuestión compleja. Aclaro de inmediato esto, ¿ah? No es fácil la litigación, porque precisamente yo lo que tengo que hacer es tratar de no calificar un hecho, sino que simplemente relatarlo de manera muy limpia, por así decirlo, ¿no? Cosa de que la calificante se vaya produciendo con la prueba. Eso es lo que les quiero decir a ustedes. Cuando se genere la prueba y yo logre probar cómo ocurrieron los hechos, ahí recién voy a poder entrar a calificar los hechos. Y el momento de calificarlo finalmente entonces va a ser cuando sea mi alegato final, ¿no, verdad? Esta materia es muy interesante, es muy novedosa. Yo la estoy calificando ya, me atrevo a calificarla. Ustedes la verdad que no han sido testigos de aquello, pocos han tomado el juicio, pero, o sea, en este caso la asignatura, pero quienes han sido partícipes de la asignatura podrán a lo mejor ratificar o no lo que yo estoy señalando ahora, o la podrán ratificar el día de mañana. ¿Qué podemos decir en relación a las reglas básicas sobre producción de pruebas en juicio? Bueno, acá la verdad que el paradigma cambia total y absolutamente. ¿Ah? Ustedes vienen del conocimiento de un procedimiento arreglado, de un procedimiento súper estructurado, súper rígido, con una prueba legal o tasaca. Ocurre exactamente lo contrario. ¿Ah? Acá partimos con ciertas reglas o principios básicos. La primera regla o principio básico tiene que ver con que solamente va a importar la prueba que se produzca en juicio, la prueba que yo presente en el juicio. Yo no puedo llegar con prueba producida. Por ende, acá no se aplica o no debería aplicarse nunca en un juicio oral la plena prueba, por ejemplo. Es que yo estoy con un instrumento público que me produce plena prueba. Entonces el legislador de manera anticipada ya dijo que este medio de prueba es pleno y por ende no admite prueba en contrario, o simplemente es una prueba muy difícil de desvirtuar, para ser más exacto. Eso en un juicio oral no podría ocurrir nunca, porque en un juicio oral todo debiera ser debatido, perfectamente debatido. Nada podría tener la particularidad, ningún medio de prueba podría tener la particularidad de decir, no, yo la verdad con este medio de prueba me quedo y acá yo gané el juicio, definitivamente. Muy específicamente, yo le diría, contados medios de prueba que se relacionan con ciertos delitos, como por ejemplo el manejo en estado de ebriedad y un examen de alcoholemia, podría ser determinante. No necesariamente, pero podría ser determinante. O un ADN, un examen de ADN, vamos a ver después que el examen de ADN también podría ser determinante. Pero esos son casos excepcionales, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, respecto del examen de ADN y del examen de alcoholemia, un buen litigante, si investigó correctamente, no se trata acá tampoco de
blufear, ¿no? Si investigó correctamente, podría poner en duda ese examen de alcoholemia o ese examen de ADN. ¿A quién se le ocurre cómo yo podría poner en duda ese examen de alcoholemia o de ADN? Les pregunto a ustedes, a ver si hay alguien que no se inscribió en la asignatura y tiene almas de litigante. Profesor, ¿sería con otro medio de prueba, colocando otro ADN de otra persona, o desvirtuando que fue la prueba del ADN una forma ilegítima como lo tuvieron? ¿En qué sentido tú dices que no habría sido legítima? Es que la obtuvieron de una forma no legal, o sea, la sacaron sin permiso, sin la autorización de los jueces, Ya tú alegarías ahí que es una prueba ilegítima. sí, y las desvirtuaría entonces. Ya. Pero eso tal vez debería de haberse alegado antes, cuando en el momento de excluir la prueba, ¿no? Obtenida de forma indebida. Profesor, ¿podría ser por el peso de la persona? Ya. Porque es distinto una persona que pesa 50 kilos, por ejemplo, cierta cantidad de alcohol y el grado de alcoholemia que va a arrojar el examen, que de una persona de 80 kilos. Ya. 90. Pero el examen de alcoholemia en sí, ¿yo cómo lo podría desvirtuar? Más allá del peso del individuo. La pregunta es, ¿todos los exámenes siempre deberían ser limpios o no? Siempre, la pregunta es, ¿siempre se respeta siempre se respeta la cadena de seguridad que tienen que tener los medios de prueba? Es una pregunta interesante esa, ¿no? Claro, porque yo perfectamente podría llegar con un medio de prueba, con un examen de alcoholemia que es de otra persona. Profesor, ¿Sí, Javier? sí, quizás puede ser ver en un caso que una persona con una enfermedad X que no puede tomar nada de alcohol, ahí se podría desvirtuar o no, porque quizás en el examen puede salir que consumió alcohol y existe la seguridad de que esta persona no consuma alcohol por motivos médicos. Podría ser eso, o simplemente el hecho, como te dije antes, que la prueba estaba viciada, porque por ejemplo, el tubo de ensayo donde viene, donde se obtuvo la sangre, era un tubo de ensayo mal rotulado, o con un algodón sucio, qué sé yo. Ahí vuelvo a insistir, hay una investigación previa del defensor. No se trata de blufear acá. Y por eso que los americanos, y en eso ellos tal vez son un tanto más eficientes en este tipo de cosas, porque no llega a juicio cualquier cosa, por así decirlo, cualquier tema, cualquier conflicto. Y le dedican más tiempo a poder desvirtuar, a ver los detalles, porque esto es muy importante, el detalle, ¿me entienden? El detalle. Pero esto lo pongo simplemente como algo descriptivo, como algo que de una u otra manera va a importar más bien en el ámbito de la litigación oral. Lo que me interesaba acá, que ustedes ya empezaran a entender lo importante que es la prueba. No constituyen prueba los registros o las actuaciones efectuadas en la etapa de investigación. Claro, no puede llegar el fiscal y decir, yo vengo en acompañar todas las declaraciones prestadas ante el Ministerio Público en donde Juan, Pedro y Diego dijeron tal cosa y le empiezo a dar lectura, por ejemplo. Eso no podría ocurrir nunca, porque los registros por sí solos no son medios de prueba. La pregunta es otra.
¿para qué nos van a servir los registros? Y esto, la verdad que muy pocos colegas hoy día lo logran entender, salvo aquellos que estén más relacionados con lo que son las audiencias orales y las audiencias penales propiamente tales, ¿no? Se los digo enseguida, porque es difícil que se pueda encontrar una respuesta si uno no tiene la destreza o el conocimiento. Los registros previos nos sirven para poder confirmar los hechos descritos o nos sirven para poder rebatir los hechos descritos en juicio. Porque una persona ante el Ministerio Público, por ejemplo, pudo haber declarado que los hechos ocurrieron de una forma y luego en juicio señala que los hechos ocurrieron de otra forma. La pregunta es, ¿esa persona es creíble o no es creíble? ¿Qué piensan ustedes? No lo es. No lo es, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirve el registro. Para eso me sirve la investigación que va a llevar el fiscal. Y por eso es que el Ministerio Público, cuando decide acusar, debe poner a disposición toda la carpeta de investigación en presencia del juzgado de garantía. Debe quedar disponible para la defensa, sobre todo. Y la defensa tiene que leer, deberá de leer cada una de las declaraciones de esos testigos que van a intervenir en juicio posteriormente. Y esa defensa tendrá que examinar, o contraexaminar, mejor dicho, hacer el contraexamen de los testigos del Ministerio Público, teniendo en cuenta lo que declaró esa persona ante el Ministerio Público. No es llegar y yo llego a juicio y no tengo idea de nada, o no sé lo que declaró esa persona ante el Ministerio Público. Yo tengo que saber necesariamente. En ese contexto, claro está, la defensa siempre tiene un paso adelante, ¿no? Porque no todos los testigos de la defensa necesariamente van a pasar por el Ministerio Público. ¿Me captan? Una defensa sería más sólida, y esto uno lo va entendiendo también de a poco, ¿no? Una defensa sería más sólida en la medida que los testigos que yo voy a llevar a juicio también pasen por el Ministerio Público y hayan declarado ante el Ministerio Público. Porque así no va a haber ningún cambio de relato. El relato se mantiene de principio a fin. ¿Me entienden? Entonces, me resulta más creíble una defensa un testigo de la defensa que pasó por el Ministerio Público, que declaró ante el Ministerio Público, que respondió todas las preguntas que le hizo el fiscal y luego es llevada a juicio ese testigo. No cambió nunca su versión de los hechos, siempre fueron los mismos. ¿Me captan? Entonces, la pregunta, o en este caso la conclusión, es que los registros por sí solos no son medios de prueba, pero sí me van a servir como antecedente para poder testear o para poder interrogar a los testigos, por ejemplo. Los hechos pueden ser probados por cualquier medio de prueba. Y aquí, obviamente, estamos en presencia de una prueba libre. ¿Cuál es la única exigencia de esos medios de prueba? Ya lo vimos ya. Que en este caso, en la audiencia preparatoria de juicio oral, haya sido declarada admisible por el juez de garantía. ¿Ya? Ese examen previo de admisibilidad es necesario para que esa prueba pueda llegar a juicio, cualquiera fuere. En cuanto al orden probatorio, por una cuestión de toda lógica, primero debiera comenzar el fiscal. ¿Por qué? Porque es él el que tiene la carga de la prueba. Y finalmente va a terminar con el defensor. El orden coherente es fiscal, querellante, defensor. Cada parte va a determinar el orden en que va a aportar o en que va a presentar sus propios medios de prueba.
Por ejemplo, si son varios testigos, estratégicamente hablando, tal vez deberé comenzar con el testigo más sólido, ¿no es verdad? Con el que mejor le pueda dar la información de inicio al tribunal. Y terminaré con el testigo más débil o con el testigo no necesariamente más débil, sino más específico, por ejemplo. Si voy a acompañar un medio de prueba como sería, por ejemplo, un informe de peritos, un informe pericial, claramente tengo que presentar en forma inicial al perito que declare y luego acompañar el instrumento, ¿no es verdad? No puedo acompañar el instrumento antes y después que declare el perito. ¿Por qué? Porque en el fondo yo cuando interrogue al perito, si se fijan, utilicé mal la palabra, los testigos no declaran, los peritos no declaran, los peritos son interrogados. Hasta uno mismo se equivoca por defecto de vocabulario, ¿no? O por la manera en que las cosas suceden tradicionalmente en nuestro país. Uno piensa que todos declaran y no es así. En los juicios las personas no declaran, son interrogadas. Entonces, diciendo esto, un perito o testigo experto lo voy a interrogar previamente y en el momento que lo interrogue voy a introducir el documento que él emitió. ¿Para qué? Para que lo explique en el juicio. En otras palabras, para que le dé vida a ese instrumento, a ese informe que él emitió, para que le dé justificación. Y aquí encontramos dos situaciones que tienen que ver con medios de prueba muy excepcionales. La primera de ellas se refiere a la prueba nueva, que ocurre cuando en juicio una de las partes advierte que existía una prueba, pero que en su momento no tomó conocimiento de su existencia. Un testigo que apareció y que el Ministerio Público desconocía o que la defensa desconocía que existía, por ejemplo. O otro medio de prueba. Entonces lo que hay que probar acá es que ese medio de prueba se desconocía su existencia. ¿En qué momento? Me preguntarán ustedes. Bueno, en el momento oportuno, y el momento oportuno es cuando se declaró admisible la prueba ante el juez de garantía. Si yo ante ese instante yo desconocía de esa prueba y la vine a conocer después, bueno, podré justificar, y acá necesariamente se va a generar un incidente y tendrá que resolver el tribunal oral en lo penal. Prueba nueva. Es excepcional, se lo digo de inmediato, no es la regla general, porque las pruebas no aparecen de la nada. Las pruebas generalmente son anteriores o coetáneas a los hechos, ¿no verdad? A la ocurrencia del hecho que se investiga. Y en segundo lugar, la otra circunstancia excepcional es la denominada prueba sobre prueba. O sea, resulta que se acompaña un medio de prueba en el juicio y a consecuencia de ese medio de prueba que se acompaña, resulta de que, claro, como yo no conocía el fondo del documento mismo, cuando conozco el fondo del documento mismo, por ejemplo, puedo rebatir su veracidad, su integridad o su autenticidad. Y ahí probablemente podría recurrir a otro medio de prueba. Me estoy poniendo en la hipótesis que sea una prueba documental. La prueba testimonial también podría ser objeto de prueba sobre prueba, pero créanme que no es lo muy común tampoco. ¿Ya? Les digo esto porque no resulta sano ni lógico apoyarse para ganar un juicio en prueba nueva o en prueba sobre prueba. ¿Cuándo yo empiezo a ganar el juicio derechamente? Lo empiezo a ganar cuando se produce la audiencia preparatoria de juicio oral. Ahí empiezo a ganar el juicio, porque ahí logro descartar, si soy la defensa, logro descartar prueba que no puede ir a juicio.
o si soy Ministerio Público, logro introducir prueba que va a ir a juicio, y la defensa no fue capaz de excluirla, por ejemplo. Ahí yo comencé a ganar el juicio. No lo gano con estos medios, con estos incidentes que se generan dentro del juicio oral propiamente tal, ¿me entienden? Bien, vamos a terminar acá porque luego tengo que continuar con la otra asignatura y tengo que descansar un rato. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que yo he dicho. Profesor, yo tengo dos. Pablo, por favor. La primera es con respecto al primer punto de las reglas básicas del 2.1. Cuando se refiere a la prueba producida en el juicio, ¿es sinónimo a la prueba presentada en el juicio? Porque cuando a mí me hablan de la producción de la prueba en el Ya. mismo juicio, yo siento que es como aquella prueba que nace en el momento, en que es la situación excepcional de la prueba nueva. No, lo que quise yo dar a entender fue que es la prueba que llega, que yo traigo anteriormente, ¿no? Una verdad que yo ya presenté ante el juez de garantía. Entonces, esa prueba que yo presenté ante el juez de garantía, por ejemplo, la lista de testigos, esos testigos ahora yo los voy a traer al juicio mismo. Y me da con decir a mí mismo, declararme, ¿entienden? O sea, hay un problema del léxico, yo diría, tradicional. Ese testigo va a ser interrogado. Va a ser interrogado. Entonces ahí, a eso se refiere la producción en juicio. ¿Ah? Ese testigo va a ser interrogado. O sea, lo que diga ese testigo en el juicio es lo que tiene que quedar como evidencia. No lo que declaró antes, ¿me entiendes? Sino lo que diga en el juicio mismo. A eso se refiere la de producción de la prueba en el juicio. O generación de la prueba en el juicio. O desarrollo de la prueba en el juicio, como ustedes quieran indicarlo. ¿Cuál era tu otra pregunta, Pablo? La otra pregunta era lo último acerca del concepto de la prueba sobre prueba, que no me quedó claro. Ya. No te quedó claro en general. Sí, o sea, se utiliza cuando una prueba no es suficiente y para validarla se utiliza otro medio de prueba. Resulta que yo, por ejemplo, acompañé un contrato. Hablemos de simulación de contrato como ilícito penal. Y acompaño el contrato. Digo, este contrato, en este caso, este contrato es el que generó el problema. El que generó el problema. Y resulta que yo, para poder rebatir ese contrato, podría eventualmente, alegando la veracidad del mismo, la integridad o la autenticidad, acompañar otro medio de prueba que en definitiva vaya a la veracidad, a la integridad o a la autenticidad de ese medio de prueba en sí. Pero vuelvo a insistir, son casos excepcionales, porque si ustedes me preguntan a mí el momento oportuno en el cual yo debiera de discutir veracidad, integridad o autenticidad, no es esta audiencia, sino es la audiencia preparatoria de juicio oral. Y el mejor ejemplo que vamos a ver en la próxima clase, lo pueden leer ahora si gustan para mañana, es el artículo 315 del Código Procesal Penal a propósito de los requisitos que debe contener todo informe pericial en forma previa. ¿Me entienden? A propósito, por ejemplo, de integridad. Por ejemplo, yo no podría rebatir nunca un informe pericial alegando integridad, porque este no era el momento de alegarlo, sino era en el momento anterior, y ahí hay razón de texto. ¿Me captan? Ahí yo no podría, por la vía en este caso, de la falta de integridad, alegar prueba sobre prueba en relación a un informe pericial, porque eso sería ignorancia y finalmente me rechazarían de inmediato el incidente que yo estoy tratando de generar. En mi opinión, la veracidad, la integridad o la autenticidad
son para documentos que no son prueba pericial derechamente, documentos públicos o privados que podrían acreditar un hecho puntualmente, ¿no? Pero vuelvo a insistir, son casos muy, muy excepcionales, o sea, realmente no es algo habitual que ocurre por lo demás en los juicios. Lo colocó el legislador porque en el fondo lo que se pretende con ello es evitar a toda costa el abuso probatorio, o sea, en definitiva, llegar a convencer al tribunal con algún medio de prueba falso. Y si yo descubro que es falso, tendré que hacerlo valer previamente, ¿no es verdad? O en su momento, que es este el momento. La verdad que prueba testimonial, discutir prueba testimonial de prueba testimonial, sinceramente, no es el momento, no corresponde tampoco, porque ahí sí que derechamente sería un sinfín, o sea, una discusión sin fin, en definitiva, ¿ah? Esta materia se refiere puntualmente, cuando hablamos de discutir veracidad, integridad o autenticidad, se refiere a pruebas que tienen la naturaleza de instrumentos, probablemente tales, ¿no? O se asimilan, porque acá, como la prueba es libre, uno podría traer fotografías, podría traer audios, qué sé yo, y ahí tal vez podríamos discutir la veracidad, la integridad o la autenticidad, por ejemplo, ¿me entienden? Ahí hay un ejemplo. El audio de una cosa, una conversación, por ejemplo. ¿Me captan? No sé si contesté tu pregunta, Pablo. Sí, profesor, gracias. Ya. Ya, pues entonces por ahora quedamos hasta acá. Yo agradezco mucho la presencia de ustedes siempre, ¿no? Hay chicos que constantemente y alumnas también constantemente están en clase y eso es motivante para uno. Lo dejamos hasta acá entonces y continuamos si Dios quiere mañana. ¿M? Que estén bien, ¿ah? Chao, profe. Chao. ¿Sí?